traer por aquí un acontecimiento que en este mundo sonó fuerte a partir del año 1962. Pero si usted va a leer, si quiere saber sobre este suceso, va a leer lo mismo en todas partes o va a escuchar lo mismo en todas partes, porque la mayoría de las personas que se dedican a tratar estos temas, pues lo que hacen es escribir o decir lo que otros escribieron, pero no ponen la lógica a funcionar, que es lo que este servidor intenta hacer constantemente para invitarles a reflexionar sobre acontecimientos, sobre fechas, incluso sobre números, algo que para mí es muy complicado, pero a veces dicen mucho los números, los colores, los signos. Hoy vamos a tratar, ya que por estos días se conmemora un aniversario más, de un acontecimiento que si la revolución de octubre de los soviéticos fue una mentira, pues esta es otra más, es decir, dos mentiras que tienen a octubre como mes. Me refiero a la crisis, a lo que se conoce como crisis de los misiles en Cuba. Otros le llaman la crisis de octubre, es el nombre que se utiliza entre los cubanos. No es que pretenda con estos programas, por llamarle así, ridiculizar al exilio cubano. No, no es ese el objetivo. Lo que sí quisiera es que abrieran los ojos, porque ya han pasado la cantidad de años suficiente como para que reflexionaran sobre la trampa en la cual hemos caído los cubanos. Me hago acompañar por mi libro, La Cruz de Cuba, dos caras de la CIA, porque a veces tendré que mirarlo. Soy el escritor que no sabe leer en voz alta, pero a veces tendré que mirar el libro por puntitos que quisiera tocar, además por algo muy curioso, que es que cuando escribo algo, luego suelo olvidarlo, porque a veces creo que escribo como para borrar un pasado. Esto es una contradicción, pero es así, sobre muchos temas en la vida. De hecho, cuando no puedo escribir, pues me siento muy mal, me siento como si me hubieran robado algo. Cuando pasa una madrugada sin que escriba media hora, 2 horas, 3 horas, 4, 10, he pasado también escribiendo y mucho más. Porque además, por mucho que relate, no va a quedar nunca igual a cómo está en el libro este tema. Porque para un escritor no es lo mismo hablar que escribir. Escribir es más fácil. ¿Qué ocurre en Cuba con la crisis de octubre? Mi versión, lógicamente, dista de la mayoría de las que puedan haber al respecto, porque la mayoría quiere decir lo que la gente quiere escuchar, y este servidor quiere decir la verdad. E incluso el que quiera me va a acompañar buscando la verdad. Aquí se expone, pero a usted es al que le toca pensar si eso pudo ser posible o no. Lo primero a reconocer en todo esto, saben que los que asiduamente escuchan estas intervenciones, que insisto siempre en que la Unión Soviética y los Estados Unidos eran la misma cosa. Repito, Washington y Moscú primero se llamaron Roma. Todos pertenecemos a Roma. Dicho eso, que no soy el único que lo dice, gracias a Dios hay otros que también como tal lo plantean, pero a mí me toca describir estas cositas que ocurren, me toca describirlas desde una óptica
campechana, diría, porque también me he inventado un idioma para ser comprendido. Recuerden que sé que me escuchan amigos de muchas latitudes y que ya no enfoco mi labor solamente a los cubanos, pero los cubanos tienen mucha importancia en todo esto porque serían de recuperar la dignidad y de saber lo que ha ocurrido y en base a eso actuar, podían hacer mucho por la humanidad, por lo que le están poniendo a la humanidad, pero somos un pueblo enfermo, un pueblo vilipendiado al máximo por Fidel Castro, los Estados Unidos y en tercer lugar los soviéticos, si quieren decirlo, porque los soviéticos y los Estados Unidos son lo mismo y ese es un tema que merece un estudio aparte, es decir, la relación de la Unión Soviética con Cuba y de los Estados Unidos. Sí decir que los soviéticos no le pusieron ningún comunismo a Cuba, ninguno. De hecho, cuando Fidel Castro ataca en el año 53 un cuartel, el mismo Partido Comunista de Cuba informó a la Unión Soviética de que Fidel era un burgués y que era agente de la CIA. Ya en ese año eso se lo informaron. ¿Y qué ocurre antes de la crisis de los misiles? Ya años después, cuando Fidel, después de la coreografía con Batista, coge el poder, ¿qué ocurre? Ocurre la invasión de Bahía de Cochino, que nosotros les llamamos Playa Girón. La invasión de Bahía de Cochino ocurre un año antes de la crisis de los misiles, un año y unos meses. ¿Para qué se hace la crisis de los misiles? Porque estos dos acontecimientos están muy conectados. La invasión de Bahía de Cochino se produce para demostrarle, esto invento de los Estados Unidos, en complot con Fidel, para demostrarle al presidente soviético Nikita Khrushchev que Fidel no era agente de la CIA. Y tanto Nikita Khrushchev, que era el presidente soviético, que era una pieza fuera de juego. Porque esta gente te ponen al presidente que ellos quieren, pero a veces ponen piezas fuera de juego porque de todos modos está la KGB, que era sucursal de la CIA, y es desde ahí, desde donde se domina a un país, a un pueblo, ahí es donde está el trabajo de inteligencia, en la agencia que lleva estos temas, como la CIA en los Estados Unidos, que es un mundo aparte dentro de los Estados Unidos. Eso está por encima del mono que pongan en la Casa Blanca y que le digan al mundo que es el presidente. Eso es un show simplemente para que la gente vaya a elecciones creyéndose que ellos eligen el presidente, tanto en los Estados Unidos como en cualquier país del mundo. Pero allí, sobre todo, es lo más importante porque es donde se monta mejor el show. Bahía de Cochino, sabemos que fue una traición a los cubanos porque fueron utilizados para desembarcar en una ciénaga donde no había posibilidades para hacer lo que se pretendía. Incluso cuando llegaron allí ya estaban siendo esperados por miles de milicianos que Fidel tenía allí ya desde hacía un tiempo a la espera de estos muchachos, porque todo fue una traición abierta. De hecho, siempre sentí por ellos una admiración ciega por querer irnos a liberar, y es así, la sigo manteniendo. Lo que no puedo es entender cómo fueron tan mentecatos que después que pasan todo esto no se dan cuenta de que habían sido traicionados. Hace poco hablaba con una señora que vive en los Estados Unidos, una señora con una dignidad tremenda, no quiero decir su nombre, pero sé que va a ver este programa, y ella me comentaba algo que más que anecdótico es para reflexionar. Me decía que en cierto punto de Miami, donde ella estaba, la madre tenía cerca un restaurante, esto en el año 62 por ahí, porque ¿qué pasa? Que no todos los que iban en la brigada 2506 cayeron presos, algunos pudieron regresar a la Florida, y bueno, otros estuvieron presos, cumplieron, no llegaron a cumplir porque enseguida fueron
humillados, cambiados por compota. Y dice que estaban en cierto punto allí los veteranos donde se reunían, solían reunirse muy a menudo, y llegó el Partido Comunista de la zona allí, de la Florida, a protestar contra ellos. Y cayeron en la trampa, nuevamente cayeron en la trampa. Se envalentonaron los cubanitos, que no podían permitir que el Partido Comunista allí los ofendiera, y arremetieron contra el Partido Comunista. Ya la policía los estaba cazando. Esa fue otra trampa. La policía llegó y ellos espantados, viendo que la policía les daba palos a ellos, y se los llevaron a ellos, no al Partido Comunista. Y aún así esta gente no entendía, y por eso son estos comentarios, se alargan, para que la gente comprenda que los cubanos hemos sido manipulados, seguimos siendo manipulados, pero que la revolución no es cubana, que la revolución es estadounidense. De hecho se hizo desde la Florida con mucha ayuda, y desde New York. Por cierto, un secuestro aéreo hubo en la Florida para llevar armas hacia Cuba y jamás se investigó sobre el tema. Y murieron algunas personas en esto, incluso estadounidenses. Son maestros en callarle la boca a la gente con el dinero, porque no puede haber otra cosa que la mezcla de dinero con la amenaza. Con respecto a la crisis de los misiles, a la crisis de octubre, sería bueno pensar, el que quiera pensar, que cómo se puede entender que la flota soviética, que era inmensa, inmensa y no invisible, navegara durante varios días frente a las costas de los Estados Unidos y que no se percataran de que eso iba hacia Cuba, donde ya Fidel había declarado el carácter socialista de la revolución cubana, y se supone que los Estados Unidos eran enemigos del comunismo, que no eran enemigos nada, son los que lo han repartido por el mundo. Y esta es una de las pruebas. Le pasa todo eso por el hocico y no se dan cuenta, es decir, no ven sus barcos de guerra con la última técnica, con todo, no ven que eso va hacia Cuba, teniendo una base también en territorio cubano, en Guantánamo. ¿Cómo podemos entender hasta qué punto puede haber ingenuidad en todo esto? La ingenuidad no es de ellos, es nuestra. Y más que ingenuidad, es el orgullo nuestro de no querer reconocer que hemos sido engañados, porque no somos humildes. A los cubanos nos anularon muchas cosas, entre ellas la humildad, la dignidad. Hemos sido especialistas mintiéndonos a nosotros mismos con muchas cosas, desde los primeros exiliados incluso, que lo que pasaron en los Estados Unidos fue horrible y no lo decían para Cuba. Al contrario, sus cartas eran que aquello era una maravilla, y por eso también fue tan fácil trabajarnos el cerebro a nosotros en nuestros deseos de emigrar hacia los Estados Unidos. Una vez que ya Nikita Khrushchev está convencido de que Fidel no era un agente estadounidense, de lo cual se convenció un tiempito antes, cuando la invasión de Bahía de Cochinos, donde Fidel se lució, ¿no?, apresando a los muchachos que venían. Y esto fue lo que hizo que Fidel quisiera tener misiles dentro de Cuba para defenderse de los Estados Unidos, supuestamente. Entonces el presidente soviético accedió, porque también de esta manera el hombre garantizaba tener dentro de Cuba, entre comillas, una base militar en el Caribe, como mismo los Estados Unidos tienen a Guantánamo. Pues parecería que Cuba completa iba a ser una base soviética, lo cual no fue nunca así como se pudiera pintar, ¿no? Y si así fuera, volvemos a decir que los soviéticos y los Estados Unidos eran la misma cosa. Eso lo tendré que repetir 1000 veces, porque así fue. Los soviéticos ni hicieron la revolución cubana ni la dirigieron. En todo caso, Fidel Castro fue el que supo utilizar con maestría
a los soviéticos, a los que eran piezas fuera de juego, tampoco a los intereses de los amos del planeta interesaba tener en la Unión Soviética a Nikita Khrushchev de presidente, porque este hombre abogaba por aquello que él cacareaba, que era la coexistencia pacífica. Y eso no interesa, porque si hay paz no se vende armamento, y por eso también se le tiende a este hombre una trampa. La trampa se le tiende al mundo. Ahora, lo que sí es mentira es que el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear, de la Tercera Guerra Mundial. Esa es una de las mentiras que más se ha tragado la humanidad. Incluso este servidor se la tragó también, porque es fácil de tragarla, de creer todo lo que se dice. Pero eso es tremenda mentira. Era imposible. Incluso hay comentarios, cuando estuve en las Fuerzas Armadas cubanas, obligado, tengo que decirlo, no por vocación, ni por necesidad, ni por ganas. Había comentarios, conversaciones estas que se tienen a veces con militares de alto rango, que se relajan un poco y les da por hablar para que uno sepa que ellos saben lo que no sabe nadie, que los cohetes venían sin la carga nuclear esta, que era un puro paripé. Y eso lo sabían los Estados Unidos y lo sabía Fidel, porque todo lo que ocurría, Fidel lo sabía. Si usted se pone a analizar la edad que Fidel tenía en ese momento, que era un muchacho de 35 años, es imposible que un muchacho de 35 años haga frente a una situación como esa con tanta serenidad. Es porque sabía todo lo que iba a ocurrir. Hay gente que dice que Fidel tenía poderes mágicos, porque adivinaba cosas que iban a ocurrir. Y no es que los tuviera, es que lo sabía todo. Lo sabía todo, porque Fidel estaba constantemente de todo informado. Si analizamos su historia, es imposible que fuera como se cuenta sin la ayuda de los Estados Unidos. Eso es imposible, que un muchacho desde los 20 años ya esté metiendo la cabeza por todas partes y que haga una revolución comunista frente a los Estados Unidos. Eso no se puede entender, solamente en complot con ellos. De otra forma no se puede entender ni a Fidel, ni lo ocurrido en Cuba, ni lo que sigue ocurriendo. Solo puede ocurrir tal y como se cuenta en el cerebro de los que tienen la necesidad de que las cosas sean así. Fidel Castro sabía, hasta que Nikita Khrushchev lo tenía por loco. ¿Por qué? Porque él sabía las conversaciones que habían entre Nikita Khrushchev y Kennedy. Nikita Khrushchev llegó a decirle a Kennedy que si le arrancaban la cabeza a Fidel no iba a haber ningún conflicto, porque Fidel era un bastardo que les estaba complicando la vida a los soviéticos. ¿Hasta qué punto llegaba la comunicación entre esas dos personas sobre lo que ocurría en el mundo? Kennedy era también una pieza fuera de juego. No quiere decir con esto que no perteneciera a las familias poderosas y demás, pero una cosa es a lo que uno pertenece y otra es o son los sentimientos que pueda tener un individuo. De hecho, estas cosas le costaron a Kennedy la vida. Cuando, por ejemplo, lo de Bahía de Cochinos, no podía entender lo que ocurrió en Bahía de Cochinos. Es decir, él no estaba informado de todo cómo se estaban haciendo las cosas por detrás de los telones. El plan de la invasión lo heredó de Eisenhower, que fue el que puso la revolución en Cuba, que entró en el poder en el mismo año en que Fidel entró en la historia de Cuba. Es decir, en el 53 ya es cuando a Fidel lo dan a conocer, porque ya Fidel había entrado en el Bogotazo y antes pues tuvo ahí una historieta también con respecto a la República Dominicana, que en eso no vamos a entrar ahora. Pero ya en este momento Kennedy es quien heredó de Eisenhower, pero heredó lo peor que pudo heredar de Eisenhower, que fue al director de la CIA, que fue el hombre que llevó todo este tema de Bahía de Cochinos y
que Kennedy pues arremetió contra él. Kennedy incluso quiso investigar qué era lo que estaba ocurriendo dentro de la CIA, y esto es una de las cosas que le cuestan la vida a él y al hermano. De hecho, Kennedy le prometió a los cubanos hacer otra invasión, pero en serio. Y ya con lo que ocurre con la crisis de los misiles, ya ahí pues el hombre tuvo que desistir, y bueno, poco después quedó para la historia, ¿no? En otra de las marañas que pueda un individuo a analizar u obviar, ¿no?, sobre lo que es el asesinato de un presidente del país más importante del mundo, cómo ocurre, y detrás una hilera de muerte, y ahí se queda la cosa, y detrás el hermano. Son cosas que la gente no quieren analizar, porque somos automáticos y seguimos creyendo en los televisores y en las radios. La CIA admite quedar como ingenua o ineficaz en todo esto. O bueno, eso es lo que pudiéramos deducir, pero no es el caso. Todo fue claramente un complot. El ego de Fidel Castro, el amor de él hacia sí mismo, su vida de rey no le iba a permitir desear morir cocinado en medio de una catástrofe nuclear. Así que por ahí se puede deducir, es decir, razonar, ir a la lógica para entender que todo aquello fue un show. Ellos en lo que son eficaces es en echar a pelear a los soldados de ese país, que por eso es por lo que en el mundo los odian, no es por envidia ni cosa similar, porque constantemente los están mandando a guerras absurdas. Y basta con ver, con analizar todos los países que han invadido en su historia, que su historia no es muy larga, si se tiene en cuenta la cantidad de años que tiene ese país, y no hay país en la tierra que en más lugares se haya metido. No es país, es corporación, porque obedece, porque eso es imposible que sean deseos de su pueblo. Aquí tengo que acudir al libro para memorizar, ¿no? En la operación los soviéticos llevaron para Cuba, fíjense, pasando por frente a los Estados Unidos, más de 45.000 hombres. Oigan esto, qué clase de movimiento para crear un buen show. 160 barcos repletos de tanques y cohetes. Acuérdense que estos cohetes iban vacíos, no tenían carga nuclear, aunque sí habrían cohetes que pudieran funcionar, pero no los que más se le temen. ¿Cómo es que no detectaron ese cargamento pasando por la puerta de su casa? Luego nos hacen creer que los aviones espías estadounidenses detectaron que en Cuba había presencia soviética porque vieron en un basurero en Pinar del Río una lata de carne rusa. Óigame, nos hicieron creer que desde un avión espía localizaron una lata de carne rusa en cierto basurero de Pinar del Río. Eso demuestra que tenían una técnica alucinante. Es decir, desde un avión logran ver una lata de carne rusa, y desde sus costas no lograron ver a todo lo que los soviéticos le pasaron por la puerta de la casa. Esto está más que claro que esto es un complot, que esto es un circo, y el payaso de Fidel pues era imposible que estuviera dispuesto a morir. Todo fue un cuento para engañar a Nikita Khrushchev, aunque me atrevería a asegurar que Kennedy de estas cosas no sabía. Es decir, que él fue también un engañado en todo esto, que él no conocía los planes, porque para conocer estos planes hay que entender que la CIA y la KGB, que nunca ha muerto, son la misma cosa, en sus alturas, lo mismo que el G2 cubano, son las mismas cosas para hacer todo este tipo de
de labores ya sean sucias, como aquello de los 634 atentados de Fidel, porque esta gente no importa que sus cosas salgan mal, eso no importa porque sus derrotas, como dice Servando González, son victorias de sus amos. Es decir, la CIA pues hace algo que los pone en ridículo, pero sus amos, sus propietarios, ganan, son los que ganan, porque todo es un circo, todo es un montaje, una puesta en escena, que es lo que son las guerras. Luego, para completar el bulo, nos comentaban a nosotros en Cuba, ¿no? Así como que si fuera por atrás de los telones, que Mao Zedong tenía preparado 30 millones de chinos contra el vencedor en caso de que entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel momento hubiera ocurrido una guerra. Pero hay que entender que todo esto es circo, porque Mao Zedong también formaba parte de este bloque de mentiras y de juegos con la humanidad. El gran problema de Khrushchev fue pues querer acabar con las guerras. Su propuesta de la coexistencia pacífica, eso lo condenó, y a Kennedy querer actuar verdaderamente contra Fidel Castro. Mucho se ha hablado de que existía un pacto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de que no se iba a invadir Cuba. Esa ha sido la coartada para permitir el desastre cubano al sistema comunista de Fidel Castro, que ya le digo que es negocio del capitalismo. Esto ha sido un negocio para los Estados Unidos para hacer la Florida y Las Vegas y para utilizar a los cubanos en todo tipo de guerras absurdas. Ese papelito que dice que firmaron Kennedy y Khrushchev, nadie lo ha encontrado jamás. Es decir, ese papel no existe. Y si ese papel existiera, la pregunta que se debe hacer el cipayo de guardia o cualquier curioso, porque es una pregunta que se puede hacer cualquiera también con decencia, más allá de mi ironía, es por qué, si se acabó la Unión Soviética hace como 30 años, ¿por qué sigue el sistema comunista en Cuba? ¿Por qué? Simplemente porque lo pusieron los Estados Unidos, crearon el circo de Bahía de Cochinos para reafirmarlo, y la crisis de los misiles para ponerle a los cubanos un embargo que ha sido para hundir a Cuba. De todos modos, fue como si ocurriera una guerra, porque podemos ver a Cuba completamente destrozada. Y Cuba está destrozada porque no hay bomba más grande que le puedan tirar a un país que ponerle el comunismo. Y si los Estados Unidos fue quien le puso el comunismo a Cuba, porque se lo puso, entonces podemos llegar a la conclusión de que cada día en cada pueblo de Cuba han tirado una bomba. Porque de ellos vinieron todos los consejos a Fidel Castro, entre los que resaltaba el de quitar las ferreterías y el comercio. Si nada entraba, nada podía salir. ¿Y de dónde iban los cubanos a mantener sus casas en pie cuando una casa cada cierto tiempo pues necesita parches, reparaciones, reformas? Fidel llegó a decirle a Nikita Khrushchev que si quería podía volar a Cuba con tal de hacerle daño a los Estados Unidos, que si iba a explotar a Cuba porque eso le iba a hacer daño a los Estados Unidos, que podía hacerlo. Imagínense el amor que él sentiría por los cubanos para hacerle semejante propuesta al presidente soviético. Pero claro, él sabía que él no iba a morir cocinado de ese show, porque ahí no iba a pasar nada, no iba a pasar nada en lo absoluto, y él saldría ileso y seguiría trabajando para que los cubanos fuéramos esclavos de los Estados Unidos, como lo hemos sido tanto como militares como obreros en la Florida. Son los cubanos los que han hecho la Florida, y esto también valía más
los amos del planeta que cualquier presidente, lo mismo de la Unión Soviética que de los Estados Unidos. Por aquel momento, el secretario de Fidel Castro, ya habían salido de la guerra, era Carlos Franqui, que después traicionó al traidor y se fue también a escribir libritos sobre la revolución en un lenguaje un poquito complicado de leer, que es hasta simpático, ¿no? Con cintillos. Él narra que con Fidel llegó a una base donde estaban los soviéticos, ya estaba ardiendo aquello, bueno, ya estaba el show en plena efervescencia. Concretamente el 28 de octubre llegaron a una base donde los soviéticos tenían instalado, curiosamente, en la misma zona de donde eran Fidel y Batista, bueno, de donde matricularon a Batista. Y ahí están observando al armamento soviético, ¿no? A Fidel estas cosas le gustaban mucho, para él todas estas cosas eran como juguetes. Y está viendo el armamento. Estaba en territorio soviético, porque eso, una base, pues como tal, ¿no? Tenía que respetarla, aunque él fuera el dueño de Cuba, que no era el presidente. Esto es otro dato curioso, que igual lo olvido en otro momento, pero Fidel no se puso de presidente hasta el año 76. Esto es bueno que se tenga en cuenta. Pero claro, era el dueño, el rey, no necesitaba ser presidente ni nada que se pareciera. Fidel llega allí a la base con Carlos Franqui, y cuando está mirando los radares estos soviéticos, le dicen los militares que en ese momento iba pasando un avión espía estadounidense, un U-2. Y entonces Fidel se interesa por saber cómo podía, si quisiera, tumbar el avión, que qué tendría que hacer. Y entonces el soviético le dijo que simplemente había que tocar un botón, le indicó el botón, y que el avión caería. Y Fidel, con toda la sangre fría del mundo, dentro del calor de la Guerra Fría, calor entre comillas, ese es un show más para engañar al mundo, Fidel tocó el botón y tumbó el avión del mayor Rudolf Anderson. Ese fue el único muerto que hubo durante la crisis de los misiles, y fue un militar estadounidense. Los Estados Unidos tuvieron en aquel momento una oportunidad preciosa para declararle la guerra a Cuba si hubieran querido, como hicieron cuando el cuento del Maine. Pero no era eso lo que ellos querían. Lo que se quería era otra cosa, es decir, aumentar la provocación para ponernos el embargo económico, para recrudecerlo. Los soviéticos se culparon del incidente. Escribieron para los Estados Unidos que los disculparan, que fue un error humano. Se echaron la culpa a ellos, para no echarle la culpa a Fidel. Y como tal, los hermanos Kennedy pues lo comprendieron. Ellos sí estaban aterrados porque no sabían lo que estaba ocurriendo por detrás de los telones. Me refiero a los hermanos Kennedy y lo mismo el presidente soviético. Y Fidel, cuando salió de allí, le dijo a Carlos Franklin: creo que dentro de 24 horas vamos a saber si hay guerra o no. Él lo sabía todo. Y claro, no hubo ninguna guerra. Él lo sabía todo lo que se estaba planeando. Después, cuando ya deciden sacar los misiles de Cuba, que se llegó a un acuerdo con los Estados Unidos para sacar los que estaban en Turquía y no sé dónde más, cuando se llega a ese acuerdo, Fidel empieza pues a blasfemar con el presidente soviético, lanzando contra él insultos, donde siempre destacaban lemas
que lo tildaran de homosexual y cosas de esas, su costumbre, ¿no? Y haciéndose el ofendido. Fidel era un actor y sabía actuar como nadie, porque en un mundo donde la técnica hoy en día le pone un cohete a uno en la puerta de la casa, es increíble que ese hombre estuviera siempre en una tribuna subido, blasfemando contra los Estados Unidos y supuestamente dando un mal ejemplo a los pueblos de América. Pero eso era lo que se quería con Fidel, eso era lo que se pretendía. Una de las pruebas de que el poliburot de la Unión Soviética estaba minado es que después de la crisis de los misiles, nuestro amo, David Rockefeller, se echó un paseo por la Unión Soviética y quedó destituido Nikita Khrushchev. Y luego se pusieron al frente de aquella corporación llamada Unión Soviética, pusieron a Leonid Brezhnev, que sí era un representante de esta gente, un agente que respondía a los intereses de los Estados Unidos. Todo consistía en que la URSS vendiera armas a un bando, que ese bando se creyera socialista, donde quiera que formaran una revuelta, y los Estados Unidos al otro, pero ellos nunca se iban a pelear porque eran hermanas, era un negocio con el armamento, para quitarse armamento viejo de encima y continuar haciendo el nuevo, y sobre todo para tener aterrado al pueblo de los Estados Unidos, y más patriotero que nunca, porque es el brazo armado del viejo nuevo orden mundial. De hecho, los tienen llenos de armas. Cualquier casa es un arsenal, pero ellos no saben dónde tienen el enemigo. Lo tienen ahí, pero ellos no lo saben. Es decir, todo el mundo quiere defender al país, pero siempre se creen que su problema es externo. Esto tiene que ver con el trabajo de inteligencia que se viene haciendo contra ese pobre pueblo, porque yo no soy peyorativo con ese pueblo, aunque alguna que otra vez se me vaya alguna palabrita como mentecato, cosas de esas, pero sinceramente no lo digo con maldad. Más que nada me da lástima cómo se puede utilizar a un pueblo completo que se siente el pueblo más poderoso y libre del mundo, cuando es un pueblo que vive preso. Lo que no se dan cuenta de que su dictadura es la ley. Hay una anécdota que define mucho que esto iba a ocurrir, lo de la crisis de los misiles, antes de que ocurriera, porque esto fue en octubre, pero ya en febrero ocurre algo muy curioso en la oficina de Kennedy, y es que Kennedy llama a su jefe de prensa, Pierre Salinger, y le pide que le consiga tabaco cubano. Y el hombre se asombra, ¿no?, de que Kennedy le pidiera eso. Incluso dentro de su asombro, el hombre sospechó que algo estaba ocurriendo. Y Kennedy, el hombre le preguntó que cuándo los quería, y Kennedy le dijo, ya en cuanto pueda. Y el hombre se va, y no tenía que ir a Cuba porque en ese momento había comercio con los Estados Unidos, y ese producto pues allí se podía encontrar. Tal vez difícil fuera encontrar tantos en un mismo sitio. Pues al otro día el hombre llama a Kennedy por teléfono y le dice que ya había cumplido con él, que ya tenía los tabacos, que en lugar de 1000 había conseguido 1200. Y Kennedy, muy alegre, le dijo que fuera rápido para su despacho. El hombre llegó al despacho de Kennedy, y Kennedy, muy sonriente, sacó de una gaveta un papel y, sonriendo, mirando para este hombre, lanzó su firma. Kennedy estaba firmando el decreto que prohibía todos los productos cubanos en los Estados Unidos. Esto dice mucho más de lo que podamos imaginar. Luego, más adelante, pues vendría Johnson y la ley esta de que los cubanos se creen que
son los únicos que al llegar a los Estados Unidos están legales. Porque, ¿qué pasa? Que con esto ya después se trataba no de sacar a los hermanos Castro de Cuba, sino de sacarle a sus enemigos de dentro, para que esos enemigos fueran a trabajar durísimo en la Florida, donde también tenían prohibido hacer cualquier cosa contra los hermanos Castro. Incluso los hermanos Castro podían pasear por todo el mundo, incluso Fidel por los Estados Unidos, y no pasaba nada. Pero la gente quiere creer en lo que ve y no en lo que está detrás de los telones. Amigos míos, pues he tratado de un poquito pues resumir la gran mentira de la crisis de los misiles, de los cohetes o de octubre dentro del territorio cubano, eso que es tan famoso, que el mundo cree que estuvo en aquellos días en peligro de una guerra nuclear. Ningún peligro, todo fue un cuento más para ponerle a Cuba un embargo económico, pero es que ya ellos le habían puesto el comunismo, que es el peor embargo, el peor bloqueo que se le puede poner a un país, porque al ponerle el comunismo también matan el comercio, impiden al pueblo hacer negocio, porque el comunismo anula la propiedad privada, es decir, que el negocio era redondo para destrozar a los cubanos, y todavía en el exilio la mayoría se alegra. Yo pertenecí también a los que se alegraban, que es algo inconcebible hasta qué punto nos pueden comer la cabeza como para alegrarnos de que nuestros hermanos en Cuba estén pasando hambre y miles de necesidades solo porque existe un embargo que más que nada es la coartada perfecta para que el pueblo de Cuba siga en ese experimento de ingeniería social a la cual está sometido, para ver hasta cuándo un país soporta el hambre y alegre, porque los cubanos de todo tratan de sacar un humor ahí que portan, que parece simpático. Estas cositas son las que deben ponernos a pensar. ¿Cómo nos podemos alegrar del daño? Y luego las leyes que por aquellos años se lanzaban en los Estados Unidos tenían tanto que ver con las mismas que Fidel iba poniendo dentro de Cuba, que parecía que las hacían juntos, para que como que una fuera el contrapeso de la otra, como aquello del perro que saca la lengua cuando corre para que le haga contrapeso con el rabo, algo así más o menos, ¿no? Porque no podían ser tantas las coincidencias, incluso con el tema racial y todo eso es mucho. A los cubanos se les ha engañado y que los cubanos no han querido ver estas cosas aún teniéndolas delante. En medio de todo esto hay que reconocer que los hermanos Kennedy pues se sintieron ofendidos, ¿no? de ver cómo se jugaba con su administración. Estaban como descolocados porque a nadie le gusta sentirse manipulado y menos quedar para la historia como lo que quedaron ellos en caso de que se quiera ver la derrota de Bahía de Cochinos, achacársela a ellos, y luego también las payasadas estas durante la crisis de octubre. Eso no es cualquiera el que soporta el peso de esa jugada sobre su historial. Y bueno, a Kennedy le pasó como al fumador aquel que cuando lo condenan a muerte, lo último que quiere hacer es fumarse un cigarro. Amigos míos, ya saben, esto es para sacar conclusiones. No obligo a nadie a que me crea, aunque curiosamente he estado hablando de cosas que así fueron. Y si no fueron así, pues entonces creer que fue casualidad que el mundo no explotó por la inteligencia, por la destreza de los presidentes, cuando se demostró que ninguno de los dos era ni presidente, ni el soviético
ni el de los Estados Unidos. Pero todo esto son cosas de la inteligencia, son las cosas del control que llaman lavado de cerebro, que yo diría que es tupición de cerebros. Y no se equivocó Orwell cuando dijo que quien controla el pasado controla el futuro y que quien controla el presente controla el pasado. Por eso estamos como estamos. Muchas gracias.